Tu Salud Informa es traído a ustedes por Medical Health Solutions, tu alternativa a los altos costos de los planes médicos. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a una edición especial, muy especial de Tu Salud Informa. Les saluda Julio Jiménez. Hola amigos, y les saluda su amiga la doctora Ileana Echevarría Martínez. Julio, cuéntale a nuestros amigos qué hace esta edición tan especial. Ileana, en los últimos tiempos hemos oído con mucha frecuencia sobre el tema del ébola. Preguntas, dudas, incluso temores han surgido alrededor de esta epidemia. Es por eso que hoy Tu Salud Informa trae una entrevista directamente del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Así es, Julio. Aquí tenemos a los expertos, como siempre le hemos dicho. Por eso invitamos al supervisor de epidemiología de este Centro de Control de Enfermedades, quienes son los únicos autorizados para hablar de este tema. Sí, señor, pero también en el programa de hoy tendremos a la licenciada Moraima Torres, asesora legal del Hospital Damas de Ponce, quien nos va a hablar sobre un tema muy interesante, Ileana: consentimiento informado. Interesantísimo, Julio. Y como siempre, tu amigo el doctor Héctor Vélez, brindándote medicina avanzada a tu alcance en su segmento habitual de oncología. Sí, señor. Y amigos, en salud mental, importante, vamos a hablar del impacto emocional que puede producir la epidemia del ébola en la población. Este programa, amigos, va a estar riquísimo. Ahora sí, que yo te voy a decir que pónganse cómodos porque Tu Salud Informa acaba de comenzar. Este segmento es traído a ustedes gracias a el Hospital Damas, brindando bienestar a tu vida con el teléfono 840-8686. Amigos, regularmente cuando asistimos a una consulta médica o cuando buscamos servicios en un hospital, se nos pide, yo creo que se nos exige firmar lo que se llama un consentimiento informado. Pero realmente nosotros sabemos de qué se trata un consentimiento informado. Precisamente para hablarnos de este tema está con nosotros en los estudios la licenciada Moraima Torres, quien es asesora legal del Hospital Damas de Ponce. Licenciada, bienvenida a Tu Salud Informa. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros hoy. Comencemos definiendo lo que es un consentimiento informado. Cuando hablamos de consentimiento informado, estamos hablando de un proceso que se va a dar en esa dinámica que hay entre el médico y el paciente para el recibo de información de un tratamiento que se le va a ofrecer para su condición. Me llama la atención que menciona proceso. Regularmente nosotros pensamos que el consentimiento informado es un documento que se firma. ¿Por qué usted se refiere a proceso? ¿Qué quiere decir eso? Si bien es cierto que al final del camino usted va a firmar un documento que va a recoger ese proceso, lo más importante que se debe dar es esa dinámica entre esa relación médico-paciente, donde el paciente reciba toda la información que sea necesaria para que pueda tomar una decisión informada, que el paciente sepa a qué se le va a someter y que pueda optar por aceptar o por rechazar el proceso. Se supone que a través de esto, la conversación también con el médico, el paciente sabe exactamente qué se le va a hacer y cuáles son sus riesgos, ¿verdad? Eso es correcto. Es sumamente importante que el paciente sepa a qué se expone. O sea, que la firma del documento es prácticamente el cierre de esto, o digamos, es una parte simplemente del proceso, pero no lo es todo. No lo es todo, es correcto. Es la culminación y consta la evidencia de que se dio ese proceso. Qué bien, qué interesante. Licenciada, ¿y qué debe contener un consentimiento informado? Pues en términos sencillos debe contener información que sea entendible por el paciente, que sea en un lenguaje sencillo, debe contener los pros y los contras, alternativas de tratamiento y los riesgos inherentes que conlleva ese procedimiento. Correcto, debe ser muy claro además todo eso. Es correcto, el paciente no debe quedarse con dudas. Cuando yo digo muy claro, el lenguaje, ¿verdad? Debe haber una forma de construir o elaborar un consentimiento informado. El lenguaje debe ser sencillo, que el paciente lo pueda comprender, que lo entienda, ¿verdad? Que no, el médico no trate, ¿verdad?, de utilizar tecnicismos o conceptos médicos muy elevados que el paciente no pueda comprender. Correcto. Y debe darse esa dinámica para que el paciente tenga la oportunidad de hacer preguntas sobre el proceso y no se quede con duda. Eso me parece sumamente importante. Licenciada, ¿quién puede consentir? ¿Quién puede dar un consentimiento informado? Como regla general, debe ser una persona mayor de edad. En Puerto Rico la mayoría de edad es 21 años en adelante. Hay unas excepciones, ¿verdad? Los que están casados legalmente, aunque sean menores, pero estén emancipados por matrimonio,
En el caso de los menores va a consentir los padres y en el caso de los incapaces consiente un tutor. En el caso, por ejemplo, de alguna persona con un trastorno de salud mental severo, caería el tutor caería allí. Tendría que ser un tutor, exacto. Me parece sumamente interesante y sumamente importante hacer énfasis en lo que usted mencionó sobre lo que verdaderamente debe ocurrir en el momento de consentir y es esa relación que debe existir entre el paciente y el médico y que el médico realmente pueda responder a las preguntas que el paciente tiene que hacer. Correcto, es sumamente importante que se dé esa dinámica. A veces los pacientes pienso que se cohíben un poco y yo creo que tienen que estar muy claros de que tienen el derecho a hacer cualquier pregunta que necesiten. Es correcto, porque el paciente tiene un derecho inalienable a decidir sobre su cuerpo y tiene la oportunidad de aceptar o incluso rechazar el tratamiento. Qué bien. Licenciada, el tiempo en televisión se va muy rápido, este tema es muy interesante. Estoy seguro que en unas próximas ocasiones estará con nosotros nuevamente en Tu Salud Informa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Y a ustedes, amigos, me despido de la licenciada, pero mucho más de Tu Salud Informa en el próximo segmento. Adelante. Hola amigos de Tu Salud Informa. ¿Sabías que el consentimiento informado tiene sus raíces legales en el 1947? Esto con el Código de Nuremberg, a través del cual un grupo de médicos fue acusado de realizar experimentos en campos de concentración nazis, los cuales fueron caracterizados como crímenes en contra de la humanidad. Para estos datos y otras cápsulas de salud, les invito a que busquen nuestra página en Facebook, Tu Salud Informa. Puerto Rico Media Design ofrece soluciones en las áreas de producción audiovisual, postproducción en video, desarrollo de páginas web, diseño gráfico, publicidad impresa, campañas publicitarias. Visítanos www.prmediadesign.com. Pasa por nuestra página de Facebook y dale like. Así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com/Tu Salud Informa. Amigos, como siempre, Tu Salud Informa se caracteriza por traer información fiel y de los expertos. ¿Quién mejor que en esta ocasión para hablarnos de ébola que el doctor Francisco Alvarado Ramey, quien es supervisor del Departamento de Epidemiología del CDC de Atlanta, Julio? ¿Y es puertorriqueño? Sí, qué orgullo. Un orgullo. Doctor Alvarado, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en Tu Salud Informa. Quisiera iniciar esta conversación preguntando cuál es la situación real del ébola en el mundo y, claro, más específicamente en nuestro continente. O sea, actualmente se han registrado ya casi 13.000 casos de ébola en estos 3 países en África, con más de 5.100 muertes. Gracias a Dios, en Senegal y Nigeria, donde hubo unas introducciones de casos de ébola, ya se ha controlado y la Organización Mundial de la Salud decretó que estos países ya no tienen casos de ébola ni ninguna transmisión activa. En Estados Unidos hemos tenido 2 importaciones, 2 transmisiones a trabajadores de la salud, a enfermeras que ya han sido dadas de alta, y hemos tenido una muerte por ébola. Ese es el cuadro que tenemos en el hemisferio. Aparte de Estados Unidos, no han habido casos en las Américas. Doctor Alvarado, ¿qué hace que nosotros como ciudadanos americanos, o sea, de este continente, estemos seguros de que la epidemia del ébola va a estar confinada al continente africano? Bueno, el primer paso, y en lo que se está dando énfasis tanto por el CDC como por la Organización Mundial de la Salud, es controlar el brote en el origen, en el África Occidental. Claro. No vamos a estar seguros hasta que el brote haya sido controlado en estos 3 países. Estamos tomando medidas para ayudar a estos países de tomar las medidas básicas de controlar un brote, y además hemos tomado medidas que no son usuales, como por ejemplo
enviar equipo y personal a los aeropuertos que hacen unas medidas de discernimiento para pasajeros para ver si hay alguien que tiene síntomas compatibles con la enfermedad o tiene fiebre o ha tenido un alto riesgo de exponerse a la enfermedad por haber tenido, por ejemplo, un accidente llevando a cabo cuidado de un paciente. Y esas personas son diferidas y no pueden viajar ese día hasta que se haga una evaluación posterior. También se han tomado medidas en que un pasajero que viaja de estos 3 países hacia los Estados Unidos tiene por obligación que entrar por uno de 5 aeropuertos que están llevando a cabo unas medidas de seguimiento de entrada, donde se le toma la temperatura, se le hacen unas preguntas para evaluar el riesgo que tienen de infección y se hace una coordinación con los departamentos de salud estatales para hacer un monitoreo de 21 días desde que la persona sale del país afectado hasta que se declara que ya no tiene riesgo. Esas son algunas de las medidas que estamos tomando, así como enviar mensajes a la comunidad en Puerto Rico y en Estados Unidos para evitar que las personas viajen a estos países a menos que sea una actividad esencial como lo es proveer ayuda humanitaria. Y también estamos trabajando con los hospitales en Estados Unidos para reforzar las medidas de control de infecciones y mantener la alerta y mantener en mente al hacer el historial de los pacientes, hacerle preguntas sobre historial de viaje a estos 3 países. Importante saber que hay tantas medidas activas en este momento para limitar esta epidemia. Doctor, muchos médicos coinciden en decir que el riesgo al contagio con el ébola es muy bajo. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de esto? Bueno, el ébola se transmite cuando una persona infectada ya tiene síntomas, o sea que se ve enferma y se siente enferma, y la otra persona entra en contacto con la sangre y otros fluidos del cuerpo de esa persona. Y en resumen, no se puede transmitir por el aire, como por ejemplo sería el sarampión o como sería la tuberculosis. Necesitamos tener un contacto directo con la sangre y los fluidos corporales de una persona enferma que esté infectada por el virus del ébola. Otra de las medidas que tenemos mantener en mente y que ponen en contexto el riesgo de contraer la enfermedad es que el manejar pacientes enfermos y que han muerto. En muchos de estos países hay prácticas culturales de lavar la persona que falleció. En los funerales las personas entran en contacto directo con la persona sin ninguna protección personal, y así es que también se propaga la enfermedad más allá de cuidar de una persona enferma. Y la mayoría de las personas acá en nuestro hemisferio pues no están expuestos a ese tipo de situación, y lo importante es informarse, educarse y actuar de acuerdo a la evidencia y no reaccionar por el miedo o falta de información, que también puede llevarnos a tomar medidas contraproducentes. Claro. En resumen, los métodos de contagio no es definitivamente por las famosas gotitas, como la prensa amarillista le ha hecho creer al pueblo. Sudor, secreciones o fluidos vaginales o el semen, sangre específicamente, ¿cierto? ¿Cuáles otras medidas son las de contagio para que nuestro público esté claro en esto? Correcto. Muchas personas se refieren a esta condición como una enfermedad que se transmite a los cuidadores. O sea, las personas que en la casa están cuidando de una persona enferma, muchas veces se están infectando las personas adultas que cuidan de la persona enferma, y los niños pues no se están afectando porque no están relacionados con el cuidado directo del paciente. También en los centros de cuidados de salud se da tanto en las personas que están trabajando con los pacientes que se conoce que tienen la enfermedad, pero también hay algo que se llaman las infecciones periclínicas, o sea, en lugares donde se hace el triage para determinar si una persona es sospechosa o no. Ese tipo de situación es más peligrosa porque puede que el nivel de precauciones que estén tomando sean menores. Pero hay que tener un contacto directo con los fluidos de una persona enferma. Muchas personas sí han hablado de este asunto de las gotitas nasales que se pueden también mezclar con la saliva, y que una persona enferma pudiera exponer ese tipo de secreción a otra cuando tose o estornuda.
El ébola usualmente no afecta tanto las vías respiratorias y aunque se ha encontrado virus en estas secreciones, desde el punto de vista epidemiológico no se ha encontrado que esto sea un método de transmisión. Así que por ese lado no habría que alarmarse. Creo que lo que nos acaba de decir podría aclarar esto, pero me gustaría que hiciéramos énfasis. Como en los últimos tiempos hemos oído de esta infección, de esta persona que se infecta, vuela, digamos, infectada de una ciudad a otra en Estados Unidos, quisiéramos hacer énfasis en esto, doctor. ¿Cuál es la probabilidad real de que una persona pueda infectarse por viajar en un avión? ¿Es seguro seguir viajando en un avión? Sí, yo entiendo que es seguro. O sea, la posibilidad no se puede descartar del todo porque una persona puede enfermarse durante el vuelo y desarrollar síntomas, por ejemplo, estar vomitando, tener incontinencia, tener diarrea, y una persona, un pasajero que esté cerca, pues se pudiera exponer a esos fluidos y contagiarse. Nosotros trabajamos con las líneas aéreas y con la Organización Mundial que regula la aviación civil para ofrecerle unas guías a la tripulación del avión de cómo aislar a la persona y cómo evitar que los fluidos de la persona entren en contacto con otros. Hoy en día, como los vuelos van tan llenos, pues es un reto aislar a la persona, pero también los aviones cuentan con un equipo, unos kits para tratar de aislar a la persona enferma y proteger a la tripulación o a algún pasajero que como buen samaritano le ofrezca su ayuda a la persona enferma. Algunos de estos aviones también, si ocurre una situación como esta, se hace una evaluación de riesgo por las autoridades de salud y puede que el avión haga un medical diversion, lo que se llama, o sea, que irían a un aeropuerto más cercano para dejar a la persona enferma que pueda recibir tratamiento y no continuar la posible exposición a otras personas. Yo entiendo que una manera de verlo es, por ejemplo, yo de vez en cuando te admito que juego la lotería, pero yo no planifico mi vida financiera pensando que me voy a sacar la lotería. De la misma manera uno debe pensar de estas situaciones que tienen tan poca probabilidad que realmente a mí no me preocuparía viajar y mucho menos viajar como a los lugares que viaja la mayoría de la gente. Esto no sería una preocupación mayor, pero que sí, que se atiende y lo trabajamos con las líneas aéreas para reducir aún más el riesgo. Doctor, una última pregunta antes de despedirnos. En Puerto Rico, nuestro personal de enfermería, y yo entiendo que ellas están, ¿verdad?, están bien preocupadas por esta situación. ¿Existen protocolos creados para adiestramiento de nuestro personal de salud? Sí, nosotros hemos emitido varias recomendaciones, algunas de ellas que han sido revisadas a la luz de los acontecimientos, por ejemplo, que ocurrieron en Texas, donde se han encontrado unas áreas donde se pueden mejorar y, por ejemplo, incluyen el uso de una persona que te observa al tú ponerte el equipo de protección personal y cuando te lo remueves para asegurarse que lo haces de una manera calmada y cuidadosa para no ponerte en contacto con un área que esté posiblemente contaminada. Nosotros hemos emitido estas guías y están disponibles. Sé que el Departamento de Salud de Puerto Rico está al tanto de las mismas. También corresponde de los comités de control de infecciones en los hospitales y de los epidemiólogos que trabajan en estos hospitales de asegurarse que el personal cuenta con el adiestramiento, con el equipo y los suministros necesarios, así como la práctica para estar preparado. Porque aunque el riesgo es bajo, nunca se puede descartar y uno siempre tiene que asumir que que la posibilidad está. Medidas de precaución. O sea, que es asumir que los fluidos de otra persona están posiblemente infectados, claro, y que quizás el ébola pues no entra tanto en consideración, pero siguen habiendo infecciones que nacen de la sangre, que se pueden controlar a través de la sangre, como claro, el HIV y la hepatitis B. Así que sí existen estos protocolos, están disponibles y los comités de control de infecciones, el director médico y los epidemiólogos de los hospitales, así como sus administradores, tienen los recursos para capacitar a su personal y nosotros también, según la disponibilidad, también estamos asistiendo a diferentes estados para proveer orientación
según nuestra disponibilidad y la accesibilidad que tenemos, dado que ahora mismo hay tanta necesidad para atender. Doctor Alvarado, sin duda una muy valiosa información que nos aclara dudas e incertidumbres relacionadas al ébola. ¿Un mensaje final para la población de Puerto Rico? Como mensaje final me gustaría que el pueblo de Puerto Rico conozca que seguimos trabajando para controlar el brote. Hay unas noticias preliminares de progreso, pero todavía falta mucho por hacer. Esto es, como nuestro director llama, no es una carrera a corto plazo, es a largo plazo, es como un maratón. Y va a tomar tiempo que tomemos las medidas según nos dicta el mecanismo de transmisión y los hallazgos que estamos conociendo a través de la experiencia de lidiar con ella, pero no llegar a unos extremos donde nos dejamos llevar por el miedo y evitarle el estigma, por ejemplo, también de las personas que vienen o que son nacionales de uno de estos países. Así es. Y un abrazo para Puerto Rico y sigamos adelante. Gracias. Recibido ese abrazo con mucho afecto y además con mucho agradecimiento. Muchísimas gracias por este tiempo, por su tiempo y por darnos esta tan valiosa información. Fue el doctor Francisco Alvarado del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Amigos, continuamos con mucho más de Tu Salud Informa. Saludos amigos, ¿sabían ustedes que el virus del ébola, uno de los más mortíferos que existe, se detectó por primera vez en 1976 en 2 brotes simultáneos, uno ocurrido en Sudán y el otro en la región del Congo? La aldea en que se produjo el segundo de estos está ubicada cerca del río Ébola y de ahí se toma su nombre. Para estos datos y otras cápsulas de salud, visite nuestra página en Facebook, Tu Salud Informa. Amigos, hemos fusionado el segmento Consulta a tu médico con el de salud mental debido a que hemos estado recibiendo un alto volumen de mensajes de miedos, mitos, alarmas de los pacientes en cuanto al ébola. ¿Crees que hay algún impacto emocional en esto, Julio? Sin duda, amigos. Cualquier condición de salud que se considere epidémica, y epidémica se refiere a que una condición se tiene la posibilidad de extenderse o expandirse a un amplio sector de la población, generalmente produce mucha ansiedad, llegando en ocasiones hasta el pánico. Recordemos en la época de los 70, principios de 80, cuando se hablaba del VIH y de la pandemia del VIH. 80. Los 80, exactamente. La realidad de esto es que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a sentirnos seguros cuando pensamos que estamos bajo control de una situación. Cuando hablamos de una condición de salud que se relaciona con una epidemia, y por lo que dije anteriormente, una extensión de contagio fácil, pensamos en varios factores. En el caso del ébola, por ejemplo, es una condición de salud cuyo virus no tiene una cura realmente hasta ahora. Ningún virus, yo entiendo que Ningún virus, correcto. En el caso, igualmente no tiene, una vez que se da la condición de salud, una manera de tratamiento que garantice la cura inmediata. No hay una vacuna tampoco que nos proteja y, por supuesto, muy importante, es una condición de salud que puede conllevar a la muerte de la persona. Así que tenemos una serie de factores que pueden generar en sí ansiedad, aunado a esto que nos implica el no tener un control sobre esto. Así que, sin duda, puede generar una reacción de ansiedad. ¿Entiende, Julio, que la prensa amarillista, el periodismo, que nos alarma tal vez por vender, impacta definitivamente las emociones de un paciente? Sin duda, sin duda. Recordemos, Ileana, que estamos en una era donde la tecnología se desarrolla, la comunicación particularmente. Estamos a distancia de un mensaje de texto, muchas maneras de comunicarnos a través de las redes sociales del Internet. Por tanto, es sumamente importante, y ustedes amigos, es sumamente importante poder obtener información clara, veraz, directa, de fuentes que sean verdaderamente confiables, porque información o mensajes que puedan estar distorsionados o falsos, digamos, en su contenido, pueden generar realmente un gran impacto emocional en las personas, sobre todo por lo que dije anteriormente, porque estamos hablando de una condición que en general, nos hace sentir que no tenemos control sobre eso y por lo tanto no tenemos mecanismos de afrontamiento seguros. Yo entiendo, Julio, que con este programa de hoy nuestros amigos van a estar un
relajados, más que Mucho más satisfechos con claros. esta información. Así es. Amigos, no se retiren, que pasamos inmediatamente con el doctor Héctor Vélez, quien es tu hematólogo oncólogo y te brinda medicina avanzada a su alcance. Adelante. Saludos amigos y bienvenidos a tu segmento de oncología en Tu Salud Informa. Con el advenimiento de las nuevas enfermedades virales que tenemos y que estamos escuchando en la prensa todos los días, una de las consultas más frecuentes para nosotros los hematólogos es qué pasa cuando las personas tienen las plaquetas bajas y tienen síndromes virales. Somos un área endémica del dengue, pero no tan solo el dengue, sino otras enfermedades virales que muchas veces son viruses comunes del catarro, el flu. Hay algunas otras cepas de viruses que no son tan frecuentes, pero sí también tienen como síntoma secundario el decrecimiento del número de plaquetas. Para nosotros, el más importante es el virus del dengue, porque es endémico y es una de las características que toda la población conoce cuando tenemos el dolor muscular, la fiebre alta, la deshidratación y las plaquetas bajas. Estos virus del dengue se conocen por fiebre hemorrágica, pero el peligro de estas enfermedades no es que tengas las plaquetas bajas, es la deshidratación. El colapso del sistema cardiovascular seguido de una baja de las plaquetas es de preocuparse para la institución médica que lo está tratando. Pero para el paciente el peligro principal es la deshidratación. Es cierto que las plaquetas mantienen nuestros tejidos pegaditos y evitan que tengamos sangrado, pero se ha encontrado que tenemos que tener unos números de plaquetas bien bajos o unas plaquetas muy ineficientes para poder sufrir un sangrado que sea importante. Una manchita en la piel, unas moretones frecuentes o un sangrado de la mucosa menor no es de gran preocupación. Se estima que los pacientes que tienen más de 10.000 plaquetas y sus plaquetas son totalmente funcionales no deberían tener riesgos mayores de sangrados grandes. Si usted en alguno de sus laboratorios o durante el curso de su tratamiento se nota que sus plaquetas están en números bajos, es bueno que su médico lo atienda y que usted esté pendiente. Pero no debemos perder de perspectiva que el problema principal de las infecciones virales en Puerto Rico que pueden causar decrecimiento de las plaquetas es la deshidratación severa y el colapso cardiovascular. La mayoría de las muertes y la morbilidad que causan estas enfermedades es por la falta de agua, la falta de hidratación. Recuerde comunicar a su médico cuando desarrolla usted síntomas como fiebres altas y cuando usted deja de tomar agua o deja de ingerir alimentos por más de 24 horas. Estos son los síntomas más peligrosos en una infección viral, el colapso cardiovascular por falta de líquidos. Si usted tiene alguna pregunta sobre este tema o cualquier otro tema de oncología o hematología, no olvide de comunicarse con nosotros a Tu Salud Informa y con mucho gusto le contestaremos sus preguntas. Muchas gracias. Y amigos, hemos llegado al final de esta edición de Tu Salud Informa. Recuerden que la clave para la promoción de la salud es mantenerse informados y eso es precisamente el sentido de ser de este programa Tu Salud Informa. Esperemos que hoy el programa haya sido de su agrado y de su beneficio. Así es, comunícate con nosotros constantemente a través de nuestra página de facebook.com/Tu Salud Informa y también si eres profesional de la salud y quieres ser parte de nuestra familia, ¿verdad, Julio? Que se comuniquen a los teléfonos que están en pantalla. Así es, amigos. Y bueno, y sin más, la cita como siempre para la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal con una nueva edición de Tu Salud Informa. Gracias a quién? A nuestra amiga Frances. Un beso también para Frances de la tienda Express, Centro Comercial Plaza del Caribe, segundo nivel. Se despide Julio Jiménez. Hasta la próxima semana. Amigos, y se despide tu amiga la doctora Iliana Echevarría Martínez. Gracias a Carlos Borrero en Dicloset Salón por mi arreglo personal. Elige estar sano. Edúcate. Oriéntate. Esto fue Tu Salud Informa.
Tu Salud Informa es traído a ustedes por Medical Health Solutions, tu alternativa a los altos costos de los planes médicos. Porque Tu Salud Informa acaba de comenzar. Este segmento es traído a ustedes gracias a el Hospital Damas, brindando bienestar a tu vida con el teléfono 840-8686. Amigos, regularmente cuando asistimos a una consulta médica o cuando buscamos servicios en un hospital, se nos pide, yo creo que se nos exige firmar lo que se llama un consentimiento informado. Pero realmente nosotros sabemos de qué se trata un consentimiento informado. Precisamente para hablarnos de este tema está con nosotros en los estudios la licenciada Moraima Torres, quien es asesora legal del Hospital Damas de Ponce. Licenciada, bienvenida a Tu Salud Informa. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros hoy. Comencemos definiendo lo que es un consentimiento informado. Cuando hablamos de consentimiento informado estamos hablando de un proceso que se va a dar en esa dinámica que hay entre el médico y el paciente para el recibo de información de un tratamiento que se le va a ofrecer para su condición. Me llama la atención que menciona proceso. Yo regularmente... De este Centro de Control de Enfermedades, quienes son los únicos autorizados para hablar de este tema. Sí, señor, pero también en el programa de hoy tendremos a la licenciada Moraima Torres, asesora legal del Hospital Damas de Ponce, quien nos va a hablar sobre un tema muy interesante, Ileana, consentimiento informado. Interesantísimo, Julio. Y como siempre, tu amigo el doctor Héctor Vélez, brindándote medicina avanzada a tu alcance en su segmento habitual de oncología. Sí, señor. Y amigos, en salud mental, importante, vamos a hablar del impacto emocional que puede producir la epidemia del ébola en la población. Este programa, amigos, va a estar riquísimo. Ahora sí, que yo te voy a decir que pónganse como... Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a una edición especial, muy especial de Tu Salud Informa. Les saluda Julio Jiménez. Hola amigos, y les saluda su amiga la doctora Ileana Echevarría Martínez. Julio, cuéntale a nuestros amigos qué hace esta edición tan especial. Ileana, en los últimos tiempos hemos oído con mucha frecuencia sobre el tema del ébola. Preguntas, dudas, incluso temores han surgido alrededor de esta epidemia. Es por eso que hoy Tu Salud Informa trae una entrevista directamente del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Así es, Julio. Aquí tenemos a los expertos, como siempre le hemos dicho. Por eso invitamos al supervisor de epidemiología